estamos haciendo el Sonar Informativo y recibiendo a nuestra invitada, Javiera Toro, ministra de Desarrollo Social y Familia. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, gracias, buen día. Buenos días. La noticia de el despacho a tercer trámite legislativo de la reforma al sistema de adopción en Chile, como que ha pasado un poco inadvertida, y siendo un tema tan importante, tan presente para muchas parejas, no queremos que eso ocurra. Entonces queremos preguntarle qué establece este proyecto, aunque le queda un trámite todavía, ¿no? Usted me imagino que está optimista respecto de que esto pueda seguir avanzando, ¿no? Le queda un trámite todavía, pero yo creo que la noticia de su aprobación en el Senado, que además fue unánime en la mayor parte de su articulado, es una muy buena noticia. Es una ley que lleva más de 12 años en tramitación, que es urgente de aprobar porque tenemos una ley vigente del año 97, cuando había incluso un paradigma de cómo veíamos la niñez vulnerada muy distinta. Y se ha logrado avanzar con un trabajo bien serio, bien transversal que hicimos en el Senado, en la Comisión de Familia, que estuvo presidida en un inicio por la senadora Campillay y luego por la senadora Aravena, luego en la Comisión de Constitución, donde presidía el senador Durresti, había senadores de todos los sectores, por supuesto, luego en la Comisión de Hacienda. O sea, quiero remarcarlo porque había una transversalidad política para que esto sea posible y logre avanzar. Y yo tengo confianza de que en el tercer trámite también vamos a tener esa disposición y ojalá se pueda convertir en ley en las próximas semanas. Ya, a ver, el objetivo de esta reforma es hacer más eficiente el proceso y que los plazos sean más acotados. Esto es algo que se ha escuchado recurrentemente por parte de las parejas que buscan adopción, que son trámites muy largos, que tienen que esperar mucho tiempo, que entre medio pueden pasar muchas cosas. ¿Qué es lo que establece específicamente respecto de estos temas el proyecto? Bueno, primero, el proyecto se actualiza en términos de todo lo que significan los derechos y garantías que establece la Ley de Garantías de la Niñez, los estándares internacionales actuales, las distintas transformaciones que ha vivido nuestra institucionalidad en materia de niñez. Y luego tiene una dimensión, una segunda dimensión que creo que es muy importante, que tiene que ver con eliminar esta prelación rígida que existe hoy día respecto de la adopción, donde siempre se va a preferir un matrimonio por sobre, por ejemplo, una persona soltera, incluso un matrimonio extranjero por sobre una persona soltera. O sea, esa prelación rígida se elimina para que caso a caso se pueda juntar a la familia o la persona que busca adoptar con la necesidad de ese niño o niña. Uh-huh. Y luego, por tercer lugar, tiene una dimensión que es muy procedimental y en ese sentido quizás un poco técnica, pero súper necesaria para cortar los plazos. Pero a propósito de tu premisa, yo quiero darlo vuelta un poco. ¿Ya? Es cierto, por supuesto, que se debate mucho sobre las parejas, las familias que quieren adoptar, que por supuesto me parece muy relevante, pero aquí yo llamo a poner el centro en los niños, niñas y adolescentes que requieren protección. Y eso hace la ley. Más que pensar en los adultos, más que pensar en cómo es más fácil para los tribunales o para el Estado tramitar, pensamos en los niños. Y un niño puede pasar en promedio 4 años, incluso 8 años esperando desde que es separado de su familia de origen hasta que es dado en adopción. Pero además, en este proceso puede pasar por varios procedimientos judiciales, o sea, al menos 3 procedimientos judiciales y muchas veces 4, 5, un procedimiento de protección, un procedimiento de susceptibilidad de adopción y un procedimiento de adopción propiamente tal. Aquí estamos juntando el procedimiento de protección con el procedimiento donde se determina la adopción y le estamos poniendo un plazo limitado. En ese sentido, y pensando en los niños, ¿quiénes pueden hacerse cargo de un niño? ¿Quiénes pueden adoptarlo de acuerdo a este proyecto? ¿Se amplían esas posibilidades? Aquí había toda una discusión con las familias de acogida, por ejemplo, que tienen una función específica, pero no necesariamente pueden adoptar a los niños. Bueno, ahí son súper importantes las familias de acogida porque junto con esta reforma legal también estamos avanzando en que lo que llamamos el cuidado alternativo, es decir, cuando un niño o niña separado de su familia de origen, hemos ido avanzando de manera bien importante a que ojalá esté con una familia de acogida en vez de una residencia. Y eso hoy día ya es sobre el 60% de los niños que están separados de sus familias de origen están en una familia de acogida. Y luego, eventualmente, siempre lo ideal va a ser que se pueda hacer la revinculación familiar y puedan volver donde su familia de origen. Claro. Pero si finalmente se determina que eso no es posible, que no es lo mejor para ese niño o niña, se puede determinar la adopción. Claro. Hoy día ese proceso se puede eternizar.
No tanto que haya, porque a veces también... Perdón, ¿pero lo podrían adoptar las familias que están haciendo ese rol de acogida? En la ley esto queda como una posibilidad, Okay. pero quiero remarcar igual que es Sí. una posibilidad excepcional, Ya. porque es distinto Okay. decidir ser una familia de acogida, Sí, que exacto. por esencia es Sí. un cuidado temporal, Sí. porque por esencia la idea del acogimiento tiene que ver Sí. con cuidar a ese niño o niña mientras estamos tratando de trabajar con su familia de origen, ¿cierto? Que la vocación, ambas vocaciones que muy nobles, muy de mucha entrega, de mucho amor, de ser familia adoptiva. Entonces, yo igual quiero como que quede claro que son cuestiones distintas. Perfecto. Pero excepcionalmente puede que esa familia de acogida sea la mejor opción para ese niño o niña, sobre todo cuando el proceso se ha alargado mucho. Entonces lo que pusimos en la ley es que en caso excepcional, cuando un niño o niña ha estado más de 18 meses con una familia de acogida, y son muchos los casos en que eso sucede, si es que lo mejor para ese niño o niña es ser adoptado por esa familia de acogida, y por supuesto la familia de acogida pasa la misma evaluación que cualquier familia adoptiva, pueda darse esa adopción. En cuanto a los plazos, aquí claro, los plazos corren, es cierto, para las parejas que están expectantes, para los niños también que están buscando, digamos, un lugar definitivo. ¿Qué pasa con esos plazos? Porque los plazos también existen por algo, ¿no? Puede que ahí se vayan entrampando y todo lo más, pero entiendo que aquí también hay procedimientos que son súper importantes de realizar. ¿Cómo se establece una reducción de plazo, una agilización sin atentar contra un procedimiento que es sensible? Claro, el objetivo siempre que separamos a un niño o niña de su familia va a ser poder hacer el trabajo de revinculación familiar. Ese es el primer objetivo. Y lo que sucede hoy día por diversas razones es que ese trabajo o no se hace completo o se empieza muy tarde. O sea, quiero poner un ejemplo. Un niño separado de su familia y se solicita al registro civil un certificado de parientes. Sin ese certificado ni siquiera podemos empezar este trabajo para buscar a otros posibles personas cuidadoras del entorno. Y llega ese certificado 3 años después. O sea, son 3 años en la vida de ese niño o niña que ni siquiera el tribunal ha determinado otras medidas de protección o de revinculación familiar. Y hay otras cosas que tienen que ver con la burocracia, con los tiempos, con las notificaciones y con que haya varios procesos paralelos. O sea, cuando hay procesos, un proceso en un tribunal de Santiago, el otro proceso en un tribunal de Talagante, para que esos procesos conversen, hay exhortos, o sea, hay toda una cosa que es de eficiencia del trámite que no tenemos, y a eso apuntamos. No queremos eliminar la etapa de la revinculación familiar, pero que ésta sea efectiva, y si no se produce, que el juez tenga que decidir, porque yo creo que lo más crítico desde el punto de vista de los niños, niñas, es la incertidumbre, que te separan de tu familia y no necesariamente, no es que se decidió tu adopción y hay mucha demora en eso. Por supuesto, también hay que mejorar eso. El problema es que no se decide completamente el futuro de ese niño o niña. Entonces, ¿qué se hace? Con la ley, desde que se separa a ese niño o niña de su familia de origen, comienza esta etapa de revinculación familiar con el Servicio de Protección Especializada y con un seguimiento muy intensivo del juez. O sea, las audiencias de revisión no pueden estar espaciadas por más de 3 meses. Y luego de un máximo de 12 meses, el juez tiene que evaluar cómo se hizo, cómo funcionó, si funcionó o no funcionó, y decidir. Y va a poder decidir que vuelva a su familia de origen o que vaya a un cuidado personal con una familia extensa o una persona significativa, o que sea entregado en adopción. Es un poco frenar esta incertidumbre. Perfecto, Después de 12 meses máximo hay que decidir. Ya, en ese plazo no se decide necesariamente que va a haber una adopción, pero sí se toma una decisión respecto de la situación del niño. Eso es importante. Esos plazos hoy día son mucho más extensos, ¿no? ¿Pueden durar cuánto? Es que no hay un plazo. O sea, pueden durar eternamente. Hay casos que, imagínate un niño que es separado de su familia a los 2 años y es dado una adopción a los 8 o a los 9 años. Ese es un caso extremo. Pero, como decía, un niño puede empezar un proceso de protección y estar muchísimos años ahí. Y después ocurre una vulneración en otro lugar y un proceso paralelo. Claro. No conversan. Y solo si el juez o el servicio en un momento le llama la atención o dice este niño podría ser adoptado, se inicia un procedimiento judicial distinto. Hoy día tenemos que discutir sobre la posibilidad de la adopción en el mismo procedimiento de protección. O sea, no hoy día.
cuando se apruebe la ley. Ya, ¿y eso cuándo podría pasar? ¿Cuáles son los plazos más o menos que se estiman pensando en que todo camine adecuadamente y que esta transversalidad y este apoyo se mantenga? Pensando que todo camine rápido, y yo he tenido he escuchado esa disposición de los distintos sectores políticos en la Cámara. Espero que las próximas semanas. Pronto. ¿Y dónde habría alguna controversia eventualmente que podría dilatar esa discusión? Mira, controversias de fondo, yo diría que hoy día no hay grandes diferencias. ¿Requiere muchos recursos, por ejemplo, la aprobación de la ley? No, tiene recursos, por supuesto, asignado, que son necesarios, recursos para el registro civil, por ejemplo, a propósito de lo que te mencionaba, para la Corporación de Asistencia Judicial, porque uno de los derechos de la Ley de Garantías es que todo niño tiene derecho a ser oído y a la representación judicial. Entonces, hay recursos involucrados, pero son necesarios. De hecho, en este proyecto, a diferencia de otro, en general lo que nos han preguntado los senadores de todos los sectores políticos es, nos faltará más recursos, ¿no? Una crítica a los recursos. ¿Y por qué una ley que tanto tiempo se ha demorado en tramitarse y ha tenido tanta polémica? Hoy día, yo digo, no hay quizás diferencias tan sustantivas, es porque ya tenemos una legislación que ha resuelto otras cosas. O sea, el matrimonio de parejas homoparentales está resuelto con la ley de matrimonio civil. O sea, hubo algunas voces en el Senado que buscaron retroceder en eso, pero fueron minoritarias. Por lo tanto, yo creo que eso se va a repetir en la Cámara y que vamos a tener en lo grueso porque eso ya está garantizado, eso no es parte de la discusión de este proyecto. No es parte en el sentido de que las parejas homosexuales puedan adoptar, porque eso ya está resuelto. Exacto. Pero sí es parte en este sentido de eliminar la prelación entre matrimonios, personas solteras. O sea, este proyecto va a permitir que tanto matrimonios heterosexuales o homosexuales, convivientes de hecho, convivientes civiles o personas solteras puedan adoptar. Entonces, en ese sentido, sí mejora la situación actual, pero la discusión que uno podría decir quizás que fue más difícil se dio en la ley de matrimonio civil. Ya ocurrió. Ok, hay otro proyecto de ley que fue mencionado por el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública, que es el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, ¿no? Y el presidente hizo aquí un llamado para que sea aprobado en el Congreso. Aquí también estamos en ese camino, pero un camino al que le falta un poco más todavía. Le falta un poco más, es un proyecto que se ingresó hace un año a tramitación, pero que también ha generado un apoyo transversal. Cuando hablamos de los cuidados, es una necesidad en todas las familias, todos y todas necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. Hay historia de cuidado en todas las familias a lo largo de todo el país, en todos los niveles socioeconómicos. Entonces es una deuda que tenemos tanto con las personas que requieren cuidados, pero especialmente con las personas que cuidan, que antes ni siquiera decíamos que era un trabajo. Hoy día lo estamos nombrando, lo estamos fortaleciendo, el gobierno ha aumentado los recursos públicos en los programas que tienen que ver con el apoyo a los cuidados, pero también un proyecto de ley. En la Cámara, este proyecto se discutió durante 8 meses en la Comisión de Desarrollo Social, se recibieron muchas audiencias, distintas organizaciones de distinto tipo, tuvo una votación muy transversal también, no unánime, pero muy mayoritaria en la Cámara de Diputados, y hoy día está en tramitación en el Senado. Ojalá podamos tener también una tramitación de esa manera y se pueda convertir en ley este año. Bueno, eso es un tema importante porque tiene, claro, el alcance concreto, social, de impacto, pero también tiene el alcance político. Y este es un proyecto emblemático del gobierno, ¿no? Importante, que el presidente lo ha mencionado muchas veces. ¿Usted cree que se va a lograr sacar durante su administración? Yo sé que es un año electoral y que las pasiones a veces están orientadas más a generar diferenciaciones, pero nosotros vamos a seguir gobernando hasta el último día, vamos a seguir empujando los proyectos que han sido un compromiso con la ciudadanía y realmente, o sea, yo invito a las personas quizás a escuchar los debates que ha habido sobre este tema, porque por supuesto siempre hay legítimas diferencias, pero en el corazón del proyecto, en reconocer el derecho al cuidado, no hay diferencias. Entonces sería bien inentendible que esto por razones políticas no se aprobara, con la mayoría que tuvo en la Cámara de Diputados, estamos recorriendo el país, ya llevamos 26 centros comunitarios de cuidado inaugurados, y a estos centros, a estas inauguraciones, a la ampliación de la red local, van parlamentarios de todos los partidos políticos, van los alcaldes, por supuesto, que se han sumado a la construcción de este sistema con mucho entusiasmo. Entonces yo
Me parecería muy incomprensible que un parlamentario que está solicitando, está pidiendo o está entusiasmado porque en su distrito haya más dispositivos de cuidado, después vote en contra en el Congreso. Yo espero que eso no pase. Bien, le queremos dar las gracias a la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, que ha estado aquí en el programa. Son las 8:31, se nos acaba el tiempo, tenemos que ir a la pausa, pero ya vamos a seguir con el sonido informativo. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día.